Bueno, gente, igual la parte completamente teórica vamos a empezar a estarla abordando directamente a las 7:15 que alcance a terminar de entrar toda la gente que entra tarde. Entonces voy a darle la palabra a mi amigo Jorge, que fue el que gestionó como todo este espacio. Entonces, Jorge, adelante si estás escuchando, que me preguntaste ahí. Ok, muy bien, muy buenas tardes y noches a todos los asistentes. Mi nombre es Jorge Antonio Medina, soy dirigente de Guerra de Reinos, Soft Combat Artes Mixtas de aquí de México y con honor les presento a nuestro expositor que el día de hoy nos va a dar el lujo de darnos una class master, una conferencia, una plática muy amena. Desde el 2005 se dedica a elaborar todo tipo de armas soft combat, pero también lleva ya practicando bastante tiempo y muchos lo conocimos por videos del Facebook y gracias a él todo lo que es el soft combat ha ido creciendo, es de la vieja escuela y también todos lo vamos a conocer porque cuando tuvimos esa gran cuestión en nuestras mentes de saber qué era soft combat, buscamos en la red y nos apareció precisamente Mil Espadas, aquí a Dave, y con un honor vamos a tomar todo su clase. Lleva ya bastantes añitos en esto, ya está incursionado también en la esgrima histórica vikinga y por todas partes él siempre va aprendiendo de varios lados, es autodidacta y actualmente es un honor tomar una clase con él. Y por mi parte, pues vamos todos, por favor, si pueden encender sus micrófonos y vamos a darle un aplauso de bienvenida aquí a David. Gracias. Muy bien, el micrófono es todo tuyo, hermano. Bueno, voy a poner aquí en fondos de pantalla raros porque no supe más cómo poner que se viera también la cámara mía. Todos me escuchan, ¿cierto? Listo. Sí. Bueno, entonces, como les indicaba Jorge, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes en esta clase. Me parece un honor que me hayan pues como pedido dar este tipo de contenidos. Siempre ha habido querido dar este tipo de clases porque me parece que de clases prácticas y de clases de técnicas se da muchas. Y realmente para mí, dentro de todo el universo que tiene el soft combat, hay una parte que está un poquito como subdesarrollada o que se va dejando de lado y es la parte teórica del asunto. Incluso por este motivo es que muchas veces hay tanta polémica que si el soft combat es deporte, que solo es un jueguito de niños y todo este tipo de cosas. Entonces me parece que es una de los componentes fundamentales a los que hay que empezar a hacerle mucha más fuerza para poder empezar a posicionar el soft combat como un deporte verdaderamente competitivo y verdaderamente interesante para mucho más público que simplemente las personas que les gusta solo porque vieron algún anime o porque vieron alguna película, sino porque en verdad se quieren dedicar de lleno a este aspecto pues como deportivo. Bueno, ¿qué les cuento de mí? Ya Jorge hizo pues una buena introducción. Yo estoy practicando soft combat desde el 2005 aproximadamente. Soy armero y fabrico espadas desde el 2009, más o menos, experimentando. Un amigo me enseñó a hacer digamos que las tradicionales réplicas que se utilizan aquí en Colombia, y a partir de eso he ido como experimentando con otro tipo de materiales. Otra cosa les cuento? Practiqué Kung Fu como 1 año y medio, tengo algo de experiencia, pues no mucha, la verdad, en artes marciales como orientales, pero también practiqué más o menos 2 años esgrima histórica vikinga con un grupo de recreación histórica que se llama Escalda, aquí en la ciudad de Medellín. Eso digamos como para dar como el primer abrebocas de quién soy y por qué estoy dando pues como la clase. Bueno, entonces, vamos a lo siguiente. Siendo las 7:05 de la tarde, todo el que no quiera ser grabado me avisa, porque voy a empezar a grabar la clase en este momento para que más adelante podamos de pronto ver la clase en YouTube o pues las reacciones de ustedes.
También todo el que tenga alguna pregunta o quiera decir algo, por favor, lo manifiesta por el chat o hace señitas con la cámara, levanta la manito ahí en la cámara o activa la cámara y mueve la mano. En cualquier momento está bien que hagan las preguntas, no deben dejarlas para el final. No, a mí me gusta que me pregunten y que me contravengan. Si no están de acuerdo con algo de lo que yo digo, también alzan la mano y dicen, no, usted no tiene razón, no tengo ningún problema. ¿Listo? Bueno, entonces ya acordadas como las reglas del juego, siendo las 7:05, arranco a grabar. 3, 2, 1 y ya aquí vamos grabando. Listo, entonces, vamos a lo siguiente. Entonces, ¿qué es el Soft Combat? El Soft Combat realmente es un combate no coreografiado, consiste en un combate no coreografiado con réplicas de baja contundencia, ¿cierto? Entonces, todos tenemos claro qué es el Soft Combat y por qué nos enamoró y por qué lo estamos practicando. Pero, ¿qué pasa con el Soft Combat? Como es un deporte de combate, todo el tiempo hay un montón de principios y unos conceptos que están asociados directamente a ese combate, que ya sea que nosotros los conozcamos o no, se están aplicando ahí, o sea, todo el tiempo están ahí presentes. Entonces, el reconocer esos conceptos y aplicarlos de la mejor forma es lo que va a generar, de cierta manera, que uno pueda generar un comportamiento más eficiente a la hora de combatir. No quiere decir que voy a ganar absolutamente todos los combates, porque eso es prácticamente imposible, pero voy a tener un comportamiento muchísimo más eficiente y más eficaz y más consistente frente a mis oponentes. ¿Por qué? Porque yo conozco bajo qué conceptos estoy moviéndome dentro del Soft Combat. Entonces, eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a tocar algunos conceptos básicos del Soft Combat y vamos a ir como repasándolos uno a uno. Entonces, ¿por qué aprender bajo conceptos en lugar de aprender de técnicas? ¿Qué pasa? Mucha gente o muchas personas cuando están practicando artes marciales o cuando practican otro tipo de combates, lo que se delimitan es como a, bueno, listo, la técnica que te voy a enseñar es esta y esta es la técnica y la vas a ejecutar de esta forma, ¿sí? Entonces empiezan a recopilar una cantidad de técnicas que muchas veces a la hora de aplicarlas no nos funcionan. Y entonces nos frustramos mucho pensando en, venga, ¿por qué no me está funcionando la técnica? Venga, ¿esto por qué no está? Pues porque no tiene el resultado que se supone que tiene que tener. Entonces, ahí es donde me parece a mí, es una opinión completamente personal, empieza uno a pensar bueno, vamos más allá, ¿qué hay antes de la técnica? Entonces, antes de la técnica está un concepto específico que uno tiene que tener en cuenta para poder decidir si la técnica era aplicable en su momento o en verdad es que la estoy aplicando en momentos que no es, o en situaciones que no son, o con algún movimiento que no tengo que realizar. Entonces, por eso es que ese concepto básico es primordial entenderlo incluso antes de aprender una técnica, porque efectivamente eso es lo que me va a enseñar a mí. Si lo que alguien más me está transmitiendo, si lo que otra persona me está enseñando tiene sentido o no tiene sentido, porque no digamos bobadas, hay mucho charlatán por ahí que te quieren enseñar técnicas porque se cree en capacidad de enseñarte técnicas, pero entender el concepto te da ese criterio para efectivamente evaluar y decir si esto que me está enseñando este man tiene mucho sentido y se puede aplicar. Si yo no entiendo el concepto, lo que estoy haciendo es repetir como un loro lo que otro me está diciendo. Entonces, por eso es que es importante llegar al concepto específico. ¿Listo? Vamos entonces a entrar dentro de la esgrima del Soft Combat. Bueno, ahora enmarcando no solo el combate, porque eso aplica para todos los deportes de combate, vamos a entrar directamente al Soft Combat. ¿Qué pasa con el Soft Combat? El Soft Combat tiene unas características específicas que no tiene ningún otro tipo de esgrima de combate. Y permítame solo un segundito. Aguacateros pasando por la calle. Entonces, ¿qué pasa con la esgrima del Soft Combat? Como el Soft Combat es tan específico porque tiene unas características únicas que no tiene ningún otro deporte de combate, que son las características especiales de sus armas. En cada una de las partes donde se practica hay reglamentos distintos, se permiten unas cosas, no se permiten las otras. Entonces, todo eso va a enmarcar una esgrima que va a ser específicamente para el Soft Combat que yo practico en el lugar en que yo practico, ¿sí? Entonces, ese concepto lo que voy a hacer es que voy a utilizarlo para las cosas que a mí me sirven y de la manera que a mí me sirve. O sea, yo lo que les voy a enseñar hoy no es cómo ganar,
les voy a enseñar es cómo entender cómo ganar, ¿sí? A partir de todas las condiciones que yo tengo dentro de mi contexto específico, sea el reglamento que yo uso, que sea distinto de España, de México, de Bolivia, de Colombia. Lo que yo les voy a enseñar es algo para entender cómo pensar a la hora de combatir y lograr que los resultados sean consistentes. ¿Listo? Entonces, para poder entonces generar esa esgrima específica del soft combat, hay que entender que las réplicas de soft combat no son espadas. Eso es lo primero. Esto no es una espada, esto es un simulador. Esto es una cosa que es acolchada, que tiene un alma que es flexible, que se mueve y que dependiendo de las características de la espada que yo estoy utilizando y de la parte del mundo en donde yo estoy combatiendo, que son más acolchadas, que son menos acolchadas, todas esas características tengo que entenderlas y tenerlas en cuenta a la hora de yo pensar en cómo voy a enfrentar al oponente. ¿Por qué? Porque si yo tengo una espada como las que se utilizan en Colombia, que realmente son bastante rígidas y golpean fuertecito, entonces yo tengo que entender qué tan fuerte puedo golpear a mi oponente. También tengo que entender cuánto va a rebotar el arma en el momento en que yo haga contacto con el oponente, porque con una espada de metal las normalmente no rebotan. O sea, si yo voy a contacto metal con metal, las espadas no van a hacer clan y voy a salir volando a la porra. Con estas espadas, en algunos casos, sí pasa, precisamente por su flexibilidad. Entonces, eso va a modificar de una manera u otra la manera en que yo voy a combatir, porque no puedo aplicar técnicas de esgrima al pie de la letra utilizando simuladores que no son una espada. Entonces, eso es el primer factor que yo tengo que entender, que el soft combat es distinto, aunque se puedan aplicar cosas, hay que transformarlas y adecuarlas al concepto al contexto en el que yo los estoy usando. Eso es lo primero. Entonces, para empezar con los conceptos, vamos a empezar con las partes de un simulador de espada. ¿Listo? Si yo quiero aprender los conceptos, tengo que saber por lo menos cuáles son las partes de mi espada, qué tengo yo en las manos. ¿Listo? Entonces, las partes de la espada son muy sencillas. Tenemos un pomo, un mango, una guardia o cruz agarradera que la puedo utilizar, que las hay ovaladas, las hay circulares, de todo tipo, pero esto lo vamos a llamar guarda o cruz, para efectos del día de hoy, y tengo una hoja, ¿sí? Ahora, toda esta espada va a tener unos sectores, ¿sí? Este primer sector, que es el que está más cerca de la parte donde yo estoy empuñando, va a ser la parte fuerte de mi espada, ¿sí? ¿Por qué se llama fuerte? Más adelante vamos a verlo, pero entonces a este primer sector de la espada yo le voy a llamar el fuerte, ¿sí? Al último sector de la espada le voy a llamar el débil. Eso es canon y todo el mundo sabe que la última parte de la espada se llama el débil y la primera parte del tercio de la hoja se llama el fuerte, ¿sí? Eso es claro. Ahora, tenemos, dependiendo de qué tipo de espada yo esté como blandiendo o qué tipo de arma, porque incluso a veces no necesariamente tiene que ser una espada, voy a tener un filo o dos filos o digamos como una variación así. Entonces, cuando yo estoy empuñando el arma, el filo que va orientado en la misma dirección de mis dedos se llama el filo verdadero o el filo largo, ¿sí? Filo verdadero o filo largo. Para efectos de muchas otras cantidades de manuales y cosas que pueden encontrar, ese filo que va a estar apuntando hacia el lado de mis dedos va a ser el filo largo. Y el filo que va a dar, o la parte que va a dar contra mi brazo, este va a ser el filo corto o el filo falso. Esos son los, digamos, los nombres que tienen ese par de partes de la espada. Obviamente tenemos lo que se llama el plano o el lomo, y tenemos la punta, que pues no hay que explicar mayor cosa de qué es la punta. ¿Listo? Bueno, más allá de cuáles son las partes de la espada que nosotros tenemos aquí, vamos a mirar cuáles son las acciones ofensivas que yo puedo tener sobre el oponente. Y existen solo 3 acciones ofensivas que yo puedo ejercer sobre el oponente. Regáleme un segundo, pongo por acá. Listo. ¿Cuáles son esas 3 acciones ofensivas? Las únicas 3 acciones que yo puedo ejecutar sobre el oponente de forma ofensiva van a ser golpearlo, que es un golpe,
La segunda va a ser estocarlo o punzarlo, como prefieran llamarla. A mí me encanta el nombre estocada. Hay alguien que alguna vez me corrigió y me dijo que estocada solo es con un estoque, pero nunca supe de qué fuente lo sacó ni nada. Entonces yo digo estocada para el efecto de chuzar, ¿sí? Entonces yo puedo golpear, chuzar o cortar. No se confunda golpear con cortar. ¿Qué es cortar? Es el mismo movimiento de la estocada, pero lo que está ofendiendo no es la punta, sino que es el filo. Por ejemplo, si yo voy aquí, esto es un corte, ¿sí? Esto es un golpe y esto es una estocada. Es muy importante entender que esas son las tres únicas formas que yo tengo de ofender a un oponente. Yo solo lo puedo o cortar, o chuzar, o golpear. Eso es todo. Yo lo corto, lo chuzo o lo golpeo. Listo, muy importante que lo tengan ahí presente porque más adelante vamos a ir mirando cositas con respecto a esto. Ahora, ¿cuáles son las tres únicas acciones defensivas que yo puedo tomar frente a mi oponente? Obviamente esto es englobando cosas muy grandes, ¿cierto? Entonces, yo cuando me estoy defendiendo, las únicas tres opciones que yo tengo van a ser o bloquear, que es detener el ataque de mi oponente por completo, o desviar, que es llevar el ataque de mi oponente hacia otro lugar en donde yo no esté, o esquivar, que es directamente quitar mi cuerpo de la trayectoria del oponente sin necesidad de utilizar mi réplica. Eso es muy importante. Es muy diferente uno desviar el ataque a esquivar el ataque. Estos son dos conceptos distintos que vamos a ir viendo más adelante. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, esos son, digamos, los tres pilares de la defensa y del ataque que tenemos entonces cuando vamos a combatir frente a un oponente. Listo. Todos sabemos que cuando estamos combatiendo estamos enfrentándonos a una persona, ¿sí? No estamos enfrentando a una lagartija o a un camello, a nada. Estamos enfrentándonos contra una persona. Y esa persona con la que nosotros nos vamos a enfrentar tiene una biología y una manera de moverse que es igual a la de nosotros. Entonces, que de cierta forma hay que entender que el combate está dirigido o orientado desde la biomecánica, de lo que es posible hacer, ¿sí? Yo no puedo pretender que voy a saltar 4 metros por encima del oponente y clavarle la espada, porque no hay un humano que salte 4 metros para clavar una espada. Entonces, hay que entender que todo ese combate yo lo voy a orientar desde lo que es posible hacer. Yo no puedo pretender que voy a golpear a mi oponente por detrás del codo del otro lado porque es que mi mano no se estira de esta forma. Entonces, si mi mano no se estira de esa manera, no es una, digamos, acción válida o una acción posible que yo pueda tener dentro del combate. Entonces, eso es muy importante. Todo va a estar orientado directamente desde la biomecánica, desde cómo me puedo mover yo y cómo se puede mover mi oponente. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Como todo está fundamentado desde la biomecánica y la mecánica es un rasgo de la física, entonces vamos a meternos un poquito más de cabeza al asunto. Entonces, dentro del combate hay un montón de aspectos físicos que van a estar determinando el cómo combato contra la otra persona. ¿Cómo así aspectos físicos? Tan universales y tan básicos como lo son el tiempo y la distancia, ¿sí? Entonces, como son dos aspectos que son físicos a los que nos vemos envueltos toda la vida, obedecen a unas reglas matemáticas y físicas estrictas que van a estar ahí apareciendo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el primero de esos conceptos físicos a los que nos enfrentamos a la hora de combatir, y va a ser la distancia, ¿sí? Entonces, para mí existen muchos tipos de distancia, y empezar a identificar cuáles son cada uno de esos tipos de distancia va a ayudar a que yo tome mejores decisiones dentro del combate para poder tener una posición ventajosa sobre el otro. Entonces, la primera distancia que les quiero comentar es lo que se llama distancia de combate. ¿Qué es una distancia de combate? Yo me encuentro en distancia de combate cuando en algún momento alguno de los dos está solo a un paso de poder poner el punto. ¿Por qué solo alguno de los dos y no los dos? Porque en el soft combat, como puedo tener los dos la misma espada, alguno puede tener una lanza, otro puede tener un arma mucho más larga que yo, y
en el momento en que el otro me pueda poner el punto a mí a un paso de distancia, estoy en distancia de combate. O sea, ya realmente yo ya tengo que estar listo y preparado para poder combatir si me encuentro en esa distancia. Si el otro tiene una daga, yo tengo una espada, estamos en distancia de combate, es cuando yo, que soy el del arma más larga, que tengo ese alcance extra, puedo golpearlo a un paso de distancia. Esa es mi distancia de combate. Entonces va a ser igual para los dos y va a estar determinada por el que tenga el arma más larga. Eso es impajaritable. Siempre la distancia de combate va a ser en el momento en que alguno de los dos tenga la oportunidad de ponerle el punto al otro a un paso de distancia. Eso es innegable para cualquiera. ¿Listo? Ahora, vamos para otro concepto que es la distancia efectiva. ¿Sí? Ahora, eso directamente influye dentro del arma del oponente y el arma mía. ¿Cuál es la distancia efectiva? Si yo tengo una espada de este tamaño y el oponente tiene una lanza de 3 metros, pues la distancia efectiva mía va a ser la distancia en la que yo puedo poner el punto y el oponente no puede poner el punto de él. Entonces, ese es el lugar en donde yo quiero estar al final del combate, en la distancia efectiva, donde yo efectivamente puedo poner el punto y el oponente no puede ponerlo. Ojo, una cosa es la distancia que digamos que se mide en separación, pero este concepto de distancia también está muy relacionado con la posición, que es muy distinto a simplemente la separación de dos oponentes. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver otro concepto que es lo que se llama línea, y variar esa posición en el campo, porque estamos en un contexto de 360 grados, variar esa posición en el campo puede hacer que yo esté en distancia efectiva y el otro oponente no esté en distancia efectiva, así tengamos la misma espada. ¿Por qué? Porque él va a estar orientado en una posición y yo voy a estar orientado en otra. Más adelante lo vamos a ver. Entonces es muy importante que empiecen a identificar qué es distancia y qué es posición. Son dos conceptos distintos. La distancia simplemente es la separación entre ustedes, entre el oponente y yo. La posición tiene que ver directamente en qué parte de la línea que vamos a dibujar a continuación me encuentro yo y se encuentra el oponente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos, ya que estamos hablando de posición, vamos entonces a hablar de lo que se llama la línea de combate o la línea de ataque. ¿Sí? Solo hay una línea que es la que me tiene que preocupar a mí. ¿Sí? La línea que me tiene que preocupar a mí es la línea que puede agredirme. O sea, yo parto desde la posición desde que yo quiero salir ileso del combate, ¿sí? La idea no es poner el punto los dos al mismo tiempo y el que pegó más rápido gana. Podría ser, pero la posición ideal es yo lo golpeo y a mí no me golpean, ¿sí? Si a mí no me golpean, entonces la línea que yo tengo que tener en cuenta es la línea que está fijando el oponente sobre mí. ¿Y cómo sé yo qué es esa línea? Es esa trayectoria de la acción ofensiva que está ejecutando el oponente sobre mí. Si él está realizando un corte, mi línea de combate va a ser esa trayectoria que está ejecutando el oponente. Si él está ejecutando una estocada, mi línea de combate va a ser esa estocada que está realizando el oponente, ¿sí? Entonces, si él está realizando un corte, la línea de combate va a ser esa línea que está dibujando el oponente con esa acción ofensiva. ¿Qué pasa con esa línea? Yo esa línea tengo dos maneras de solventarla, ¿sí? La primera de esas dos maneras es desviar esa línea, ¿listo? Yo utilizo mi réplica para hacer que esa línea que está apuntando hacia mí de una u otra forma deje de apuntar hacia mí. Utilizo mi réplica y la desplazo y construyo una línea distinta a la que originalmente planeaba el oponente, y yo la desplazo y me encuentro fuera de esa línea. ¿Listo? Esa es la primera forma. La segunda forma es, yo sin necesidad de mi réplica, me salgo de la línea, esquivo, hago un esquive para salirme de esa línea del oponente. En el momento en que yo ya no estoy en la línea del oponente, yo ya me encuentro seguro. Ojo, las líneas no son rectas. Recuerden que las líneas son trayectorias. Si viene un tajo que es completamente horizontal, no puedo decir que es una línea recta. ¿Por qué? Porque es que realmente la trayectoria que está dibujando la espada es una curva. Entonces,
no puedo pretender que yo me voy a salir de la línea simplemente moviéndome de lado, porque la curva va a seguir y igual el oponente me va a golpear. Entonces, todo eso lo tengo que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión para cerrar la línea o salirme de la línea de ataque del oponente. Y eso tiene que ver directamente en cómo voy a terminar yo posicionado frente al oponente. La idea es yo estar fuera de la línea del oponente y orientado hacia el oponente para poder agredirlo. Esa es la posición ideal para yo poder combatir. ¿Listo? Bueno. Vamos a lo siguiente. Hay algo que tenemos que tener en cuenta dentro del soft combat, y es que realmente se presenta mucho el caso de los dobles, ¿sí? De que los dos golpean casi que al mismo tiempo o al mismo tiempo. Esto se presenta porque la gente no tiene conciencia de que en un combate realmente hay turnos, ¿sí? Si yo quiero salir ileso de un combate, yo no puedo tomar una acción ofensiva hasta que yo no esté completamente seguro de que ninguna acción ofensiva del oponente me va a hacer daño a mí. Entonces, si los dos tomamos una acción ofensiva sin importar qué pase con el oponente, se vuelve una carrera de quién golpea primero, pero ambos vamos a salir golpeados. Entonces, ¿qué pasa con esto? Eso es lo que yo le llamo los apostadores, ¿sí? Hay dos maneras de combatir. Una es apostando y otra cosa es invirtiendo, ¿sí? Hay dos maneras de conseguir plata. Una es apostando y la otra es invirtiendo. Apostando es a lo que caiga. Invirtiendo es analizando toda la información, tomando la mejor decisión y después decir, listo, aquí pongo los huevitos, ¿sí? Entonces, los que sacan muchos dobles es lo que yo les llamo los apostadores. ¿Por qué? Porque apuestan única y exclusivamente a su velocidad o a su capacidad de reacción. O sea, es lo único con lo que cuentan, no analizan ningún otro tipo de curso de acción más allá de confiar en su reacción y que van a tomar, que por arte de magia, la decisión adecuada y van a ejecutar un movimiento. Por eso es que hay demasiados apostadores en el soft combat, podría decirlo, porque hay muchas personas que no identifican todos esos conceptos adicionales y simplemente toman una acción y esperan lo mejor. ¿Listo? Entonces, para dejar de ser apostadores y pasar a ser inversores, que vamos a analizar absolutamente todo el contexto y todos los conceptos que están alrededor del combate, entonces es necesario entender que siempre va a haber una persona que tenga la iniciativa y otra persona que no lo va a tener. ¿Cómo gano la iniciativa? Con ese primer ataque, ¿sí? Si yo tengo ese primer ataque y lo voy ganando, cerrando y controlando bien la línea del oponente, teniendo todo en cuenta, si yo voy con ese primer ataque seguro, entonces lo que estoy haciendo no solo es ofender a mi oponente, sino garantizar que yo estoy a salvo. ¿Por qué? Porque el oponente va a estar concentrado en defenderse y no en atacarme, ¿sí? Si yo tomé la iniciativa. Ahora, el peor de los escenarios que uno puede encontrarse también en esa situación es que yo no gane la iniciativa. Entonces yo estoy reaccionando frente al ataque del otro. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, mediante mi reacción, tratar de volver a ganar la iniciativa. O sea, eso es lo que se necesita. Entonces hay que tener en cuenta que siempre va a haber una persona que va a tener la iniciativa y hay movimientos, gestos técnicos y técnicas y otra cantidad de cosas que lo que van a hacer es que la persona que no tiene la iniciativa pueda recuperarla, o la persona que sabe las técnicas y todo ese tipo de cosas pueda conservar la iniciativa todo el tiempo y poder estar seguro y poder poner el punto de forma segura, permaneciendo a la ofensiva. Entonces, esas son dos maneras de abordar el combate. ¿Qué pasa con los que, digamos que son muy defensivos, por así decirlo, que se paran en una posición específica y esperan y esperan y esperan y solo en el momento adecuado lanzan un ataque? En alguna de las esperadas, si solo se dedican a esperar, se pueden equivocar en de decisión. Los fintaron, bloquearon donde no eran y ¡chan!, les entró el golpe. Y ellos nunca tomaron esa iniciativa para tratar de presionar al oponente a que él se equivocara. Él no tenía absolutamente nada que perder porque simplemente estaba atacando. Entonces, ponerse en una posición netamente defensiva tampoco es recomendable. Hay que aprender a tener ese tipo de reacciones. Cuándo pasar a la defensiva y a través de los movimientos defensivos que yo voy a realizar, porque no siempre gano la iniciativa,
¿cómo vuelvo a ganarla? ¿Y cómo vuelvo a ponerme en una posición ventajosa frente al oponente para poder atacar con el control adecuado? ¿Listo? Eso es como que lo tengamos en cuenta, que siempre dentro del combate vamos a tener una persona que va a estar con la iniciativa y una persona que va a estar siguiendo. ¿Listo? Bueno, sigamos con la física. Hay otros dos conceptos importantes dentro del combate, ya realmente cuando está sucediendo, que tienden a malinterpretarse mucho o a confundirse o a traslaparse el uno sobre el otro. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos dos conceptos? Uno es el de estar fuerte y estar débil, y otra es el de ir duro o ir suave. ¿Sí? Me explico. Tenemos aquí a nuestro poderoso amigo Joaquín. ¿Todos me ven bien? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es estar fuerte? El fuerte y el débil hablan directamente es de una posición de palanca, de ventaja mecánica frente al oponente a la hora de tener una palanca. Por ejemplo, si él me está atacando con la punta de la espada y yo estoy con el último tercio de mi espada, yo estoy siendo fuerte. ¿Por qué? Porque yo tengo mucha más fuerza y tengo mucha más palanca para ejecutar aquí. La fuerza que yo ejecute aquí, él tiene que hacer mucha más fuerza ya en su mano para poder evitar lo que yo pueda hacer acá. Entonces yo aquí estoy en una posición fuerte. ¿Cómo estaría en una posición débil? Cuando yo estoy, digamos, atacando, él me bloquea y estoy así. Entonces, el fuerte de él está sobre mi débil, ¿sí? Entonces yo estoy en una posición débil. ¿Por qué? Porque él tiene una posición de palanca que yo solo con fuerza bruta no voy a poder desplazar. Entonces, ¿qué es mejor, estar débil o estar fuerte? Ninguna de las dos es mejor, eso es situacional. Depende de cada una de las situaciones y cada contexto, cómo me conviene más estar a mí, estar fuerte o estar débil, y eso es directamente con la palanca, con la relación que yo tengo entre la hoja mía y la hoja del oponente. Ahora, vamos a ir duro o ir suave. ¿Listo? ¿Cómo es ir duro o ir suave? Ir duro es yo ejercer presión sobre el oponente, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago este movimiento y voy hacia él, yo estoy débil porque estoy atacando al fuerte de él, pero estoy yendo duro. ¿Por qué? Porque yo estoy ejerciendo presión sobre el oponente, y el oponente no está ejerciendo presión, él simplemente está ahí. Entonces yo puedo ir duro y ejercer presión sobre el oponente y aún así estar débil en una posición. Entonces son dos conceptos distintos, el ir duro y el ir fuerte. Son dos conceptos distintos. Lo mismo me puede pasar al contrario. Yo, por ejemplo, viene el oponente con un ataque, viene con este ataque así, esa caída, digamos que viene a plantármelo acá en el hombro, y yo lo que quiero hacer es no bloquearle el ataque, sino que yo quiero es simplemente desviar, ¿sí? Entonces, yo estoy yendo con mi fuerte, con el último tercio de mi espada, aquí, pero yo no estoy presionándolo él hacia afuera, yo simplemente estoy dejando que él se deslice alrededor de mi espada, para después entrar y volver a poner el punto. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahí es ir suave, porque yo no estoy ejerciendo presión sobre el oponente, sino que estoy dejando que la espada de él deslice alrededor de la mía. Entonces son dos conceptos distintos, el ir fuerte a el ir duro, y el ir débil o el ir suave. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta cuándo usar uno o cuándo usar otro. ¿Cuándo se usa ir fuerte? Cuando yo efectivamente creo que ejerciendo presión y empujando hacia el oponente puedo tener un camino hacia una entrada, ¿sí? Ahora vamos al concepto de entrada, que me lo pasé por alto y ya vamos para allá. Listo. ¿Cuándo ir débil? Cuando efectivamente yo estoy fuera del rango y simplemente necesito la puntica de mi espada para poner el punto y ya. Y fui débil, pero lo logré. ¿Cuándo ir débil? Cuando el oponente trata de empujar mi espada afuera. Ir suave, perdón. Cuando el oponente trata de empujar mi espada afuera, yo simplemente, sin hacerle mucha presión, porque él está yendo fuerte, sin hacerle mucha presión, yo le doy la vuelta a la espada. Si él me está presionando hacia allá, yo le doy la vuelta y vuelvo y me posiciono en guardia. No tengo que estar haciendo una fuerza excesiva para volver a estar otra vez en una posición ventajosa. Entonces, me convenía ahí ir suave, precisamente porque no tengo cómo ejercer una mayor palanca sobre el oponente.
Entonces, todos esos momentos son situacionales y entender cuáles son las ventajas de uno y el otro es lo que me hace tomar las mejores decisiones para poder poner el punto. Listo. Este es otro concepto importante. ¿Cuáles son las...? No, es que se lo vamos a tocar más adelante, ya me acordé. Espera, téngamelo ahí. Listo. Bueno, hablamos ya de posiciones, de palanca y de presión. Vamos entonces al otro concepto muy importante, que es el tiempo, ¿sí? Ya tuvimos por los laditos una aproximación al tiempo, que es la iniciativa y quién está siguiendo y quién está teniendo la iniciativa. Pero adicional a eso hay, digamos, lo que yo llamo un sistema de 3 tiempos. Realmente son 2 tiempos con un tiempo y medio. ¿Cómo así que 2 tiempos, un tiempo y medio? Un tiempo es lo que me toma a mí en ejecutar una reacción. Por ejemplo, un tiempo es lo que me toma a mí decidir que voy a golpear y golpear. Eso es un tiempo, ¿sí? 2 tiempos es lo que me toma a mí ejecutar 2 reacciones. Quiere decir, me van a atacar, bloqueo, ataco. Bloqueo, ataco. Son 2 tiempos. Son 2 reacciones distintas. Bloquear o atacar. Lo mismo si yo voy a atacar 2 veces. Yo ataco y ataco. Son 2 tiempos, ¿sí? Hay otra cosa que es lo que le llamo el tiempo y medio, que es intermedias entre las 2 cosas. Y la mayoría, diría yo que el 90% de las cosas que funcionan en tiempo y medio son las fintas, los amagues, los engaños que yo ejecuto sobre el oponente. ¿Por qué? Porque yo amago que voy por un lado, pero voy por el otro. Entonces, no me tomo el tiempo completo que me abarca llegar con el ataque completo, sino que me tomo medio tiempo y golpeo por el otro lado. Entonces, esos, digamos, son los 3 grandes grupos de tiempos que yo puedo tener a la hora de ejecutar alguna acción. Entonces, eso tengo que tenerlo muy presente a la hora de yo tomar una decisión que me tome tiempo. Por ejemplo, si yo decidí que voy a bloquear, sé que ese bloqueo me va a tomar un tiempo como mínimo. ¿Por qué? Porque me demoro en desplazarme hacia ese lugar. Si yo, por ejemplo, decidí fintar y el oponente me está atacando y yo no, decidí hacer una finta, ¿cuánto se demora hacer una finta? Tiempo y medio. ¿Y cuánto se demora hacer un ataque? Un tiempo. Quiere decir que voy medio tiempo tarde. Quiere decir que el oponente me va a pegar antes de lo que yo llegue. Entonces, ahí es donde yo empiezo a pensar, bueno, ¿qué tan efectivo es hacer una finta? ¿Qué tan necesaria es hacer una finta? Porque en el momento en que yo estoy fintando, si el oponente me va a atacar a mí y no leí bien la situación, él va a llegar primero a mí. Él tiene ese medio tiempo de ventaja sobre mí. Entonces, eso es parte de lo que yo tengo que entender a la hora de tomar una decisión para ejecutar una técnica específica. Listo. Hey, muchachos, no les he preguntado, yo vengo aquí como en carro. Hay preguntas, inquietudes, se vale preguntar ya, alcen la mano, escriban ahí en el chat, toda la cosa. Listo. No, preguntas, alcen la manito, manden señas. Sí, por allá Luis Zarate, desbloquear. Ah, no, que no hay. Ah, listo. Creo que vamos bien, vamos bien. Digamos, si ven que voy muy rápido, me dicen, muchachos. Listo, entonces estamos en los tiempos, tiempo y medio y 2 tiempos. Listo. Bueno. Ay, pucha, ¿cuánto llevamos de clase? 40 minutos. Ve si me funcionó. Ahora, más allá de lo que acabamos de evaluar durante, pues, de estos concepticos que acabamos de evaluar, hay otros conceptos que es importante abordar. Uno es el de las entradas o las guardias y un poquito más allá que va, digamos, derivado de eso. ¿Listo? Entonces, mucha gente tiende a pensar que pararse en una guardia lo que está generando es una apertura o una entrada en otra parte. Por ejemplo, me voy a poner de pie. Si yo me paro en esta guardia, ¿sí? Todo el mundo pensaría que, digamos, que la entrada a la que me podrían pegar mucho más fácil sería de pronto abajo aquí a la izquierda. ¿Por qué? Pues porque me demoro más tiempo en llegar de aquí a allá, ¿sí? Pero entonces ya vimos que ¿cuánto tiempo se demora uno en tomar una acción defensiva? Un tiempo, ¿cierto?
¿Y cuánto tiempo se demora en hacer una acción ofensiva? Un tiempo. Quiere decir que lo mismo que yo me demoro llegando aquí es lo que se demora el oponente en llegar ahí. Entonces realmente aquí yo no estoy abierto. ¿Por qué? Porque técnicamente el tiempo en que yo me demoro en reaccionar y poner aquí es el mismo tiempo que se demora él en tomar esa decisión y atacarme en ese punto. ¿Listo? Entonces realmente aquí no es que esté tan abierto, por así decirlo. Vamos a ver eso en qué influye. Si yo, por ejemplo, estoy en esta otra posición aquí abajo, entonces todo el mundo dice, no, pues es que estás súper abierto arriba, pero exactamente la misma cantidad de tiempo que me demora a mí subir y bloquear arriba, se demora el oponente en llegar a mí arriba. Entonces, no es que una guardia me esté generando unas aperturas específicas para que el otro oponente me ataque, porque incluso muchos oponentes, lo digo porque yo lo hago y conozco a muchas otras personas, adoptan una posición precisamente como una provocación al oponente. Por ejemplo, si yo me paro aquí, yo sé que es que venís por este lado, entonces yo ya reducí la mitad del procesamiento que necesito para bloquear ese golpe, porque yo te estoy exponiendo el golpe donde quiero que me pegues. Entonces, como yo ya pensé que ahí es donde me vas a pegar, la mitad de mi tiempo va a estar en reaccionar, en bloquear, y la otra mitad de mi tiempo es en la misma acción tratar de tomar una acción ofensiva. Entonces, no es que una guardia me esté generando espacios o puntos a donde yo pueda atacar al oponente. Entonces, como las guardias no me generan los puntos en donde yo puedo atacar al oponente, ¿cuándo puedo atacar al oponente? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? ¿Sí? Que son dos cosas importantes, tiempo y espacio, ¿sí? Tiempo y posición. Entonces, ¿en qué momento? Ahora vamos al concepto de lo que se llama oportunidad. ¿Listo? Entonces, ya vimos que lo que son los ataques o las amenazas son solo de 3 tipos, ¿cierto? Lo que son las protecciones son las guardias. Obviamente, si yo estoy parado en una guardia aquí arriba, pues no me vas a atacar ahí arriba, porque pues ya ni siquiera me demoro un tiempo en bloquear, ¿cierto? Yo ya aquí estoy protegido. Entonces, dependiendo de cómo me pare yo, estoy montando una primer barrera de protección. Entonces, yo a partir de eso, que son las guardias y los ataques, tengo que empezar a generar lo que se llaman las oportunidades. ¿Qué es una oportunidad? Una oportunidad es el espacio exacto en el tiempo y el lugar adecuado en el que yo puedo golpear a mi oponente, ¿sí? El tiempo y el lugar en donde yo puedo pegarle el punto a mi oponente. ¿Cómo se dan esas oportunidades? Esas oportunidades se dan solo de 2 maneras. La primera y la más fácil, digamos, como de identificar, es por la estructura. ¿Cómo así por la estructura? Si yo monto una guardia deficiente, por ejemplo, yo me voy a parar en esta posición, ¿sí? Si yo tengo una guardia que es deficiente, que no estoy bien parado, no estoy bien organizado, con un movimiento en un solo tiempo puedo hacer que la espada colapse y el golpe, así esté bloqueado, me entre, ¿sí? Si yo estoy, por ejemplo, tratando de bloquear aquí arriba, pero estoy pelando el hombro, puede ser que con un solo movimiento, así él piense que está cubierto en ese punto, con ese mismo movimiento, por esa falla de estructura y esa falla de posición adecuada a la hora de ejecutar la guardia, puedo aprovecharlo como una oportunidad y poner el punto en un solo tiempo. ¿Por qué? Porque no está bien posicionado. Si no está en una buena guardia, lo que puedo hacer yo es aprovechar esa falta de estructura en su guardia y poder ponerle el punto. Entonces, eso es lo que yo puedo realizar en ese momento. Esa es una manera de generar esas oportunidades o aprovechar esas oportunidades. Mirar dónde están las deficiencias en la estructura de la posición defensiva que está adoptando el oponente y aprovecharlas en un solo tiempo. Esa es la más fácil de identificar, porque uno ve cuando alguien está mal parado. Cuando uno ve a alguien que está mal parado, uno dice, aquí ya me lo lambí. Precisamente por eso, porque uno identifica cuál es el error que está cometiendo el oponente y aprovecha ese error en la estructura y logra poner el punto. Ahora, ¿qué pasa si el oponente siempre se para bien? Ya, no, entonces según eso no podemos pegarle a nadie. Y no, porque la otra manera de aprovechar esas oportunidades es mediante la intención, ¿sí? Como el oponente tiene intenciones y ejecuta movimientos,
esos movimientos son los que van a generarme las oportunidades. ¿Cómo así? Hay dos maneras de aprovecharlas, esas de intención. La primera son las fintas, ¿sí? Que todo el mundo sabe. Por ejemplo, si yo amago que voy a un lado y golpeo al otro, lo que estoy generando en el oponente es que haga una reacción de tratar de bloquear en un lado, y cuando él está con la intención y la decisión de bloquear a ese lado, en ese momento, porque él a mitad de camino no puede cambiar de decisión, en ese momento es donde está la oportunidad y la apertura. Ahí es donde yo puedo atacar. Si yo generé una finta y con medio tiempo y en el otro tiempo logro llegar al oponente, él a mitad de camino no tiene tiempo de cambiar de decisión, y ahí es donde yo voy a tener ese espacio para poder aprovechar la oportunidad. Entonces, esa es la primera forma, que es aprovechar esos bloqueos que va a ejecutar el oponente, y esos bloqueos transformarlo en oportunidades, porque desde donde se está moviendo es mucho menos probable que llegue otra vez a devolverse. Si yo, por ejemplo, estoy generando que él trate de bloquear abajo, en el momento en que él trata de bloquear abajo y yo ataco arriba, entonces ese movimiento le va a tardar a él mucho más de lo que me tomó a mí tomar esa decisión para atacar arriba. Entonces, dentro de la perspectiva del tiempo, voy medio tiempo adelantado, porque él se va a demorar 2 tiempos y yo me estoy tomando 1,5, que es la finta y el ataque. Entonces, eso estamos hablando de vacas esféricas en el vacío. Todo esto es teoría, muchachos. Se supone que así debería funcionar. No siempre funciona por X o Y motivo, porque hay otra cantidad de factores que alteran pues como toda esta teoría. Pero es importante que analicemos todo desde ese punto de vista. Ya vamos a otra parte que tiene que ver directamente con el jugador, o las variables adicionales que tiene cada uno de los jugadores. Bueno, la otra manera de aprovechar esas oportunidades es con las intenciones de ataque del oponente. ¿Cómo así con las intenciones de ataque del oponente? Pues todos sabemos que para ejecutar un golpe o para poner un golpe, de cierta manera tenemos que cargarlo, ¿sí? O sea, hay que tener algo de inercia para poder que el golpe en verdad llegue y tenga velocidad y pueda ir preciso y al punto que es. Entonces yo no simplemente puedo hacer así, sino que yo tengo que cargar el golpe, ir y llegar allá, o ir y llegar allá. O si voy a cargar una estocada, es como retroceder un poco y mandar para que tenga algo de energía, ¿cierto? Entonces, esa es otra oportunidad que yo puedo aprovechar, y es en el momento en que la persona está cargando ese golpe, ¿sí? Hay personas que se demoran muchísimo más tiempo cargando un golpe que otros, que llegan, están aquí en la posición y te van a pegar un golpe, y es en este momento en el que yo estoy llevando mi espada atrás y toda mi decisión está en tratar de golpear adelante, ahí es donde yo puedo simplemente ir y golpear y aprovechar esas hiperextensiones o esas exageraciones en el tiempo para poder llegar a hacer un solo ataque. Entonces, esa es la otra manera de aprovechar las oportunidades. Cuando el oponente está a la ofensiva y está tan concentrado en la ofensiva o tan encarnizado en pegarme un diablazo que me acuerdo yo 10 días, en que yo simplemente puedo pegarle un solo golpe preciso, corto y al punto, antes de que incluso el golpe de él alcance a salir. Entonces, esa es otra manera de aprovechar la oportunidad durante el espacio en el que el oponente está cargando el golpe o generando inercia o moviendo la espada para poder salir con su acción ofensiva, ¿sí? Entonces, básicamente esas son las dos maneras de aprovecharse de las oportunidades que vamos a tener durante el combate. Aprovecharse de los movimientos del oponente, sean ofensivos o defensivos, o aprovecharse de las fallas en la estructura de su guardia inicial o de la guardia en que se pare. Normalmente también hay gente que no permanece en la guardia mucho tiempo. Hay gente que usted los ve combatiendo y empiezan por un lado y para el otro, y bailen. Todos estos movimientos son oportunidades que yo tengo para sacar un golpe. Cuando él está haciendo la transición de un lado a otro, ahí es una oportunidad que yo puedo hacer. Ni siquiera tiene que ser que esté lanzando el golpe.
puede ser simplemente entre la transición de guardias en las que él se siente cómodo. Esos movimientos son los que van a generar una oportunidad para poder yo poner el punto. ¿Listo? Vamos ahí en oportunidad, amenaza y guardias. Listo. Vamos ya para acabar con los últimos 10 minutos, es lo del ciclo del combate. ¿Listo? ¿Qué es el ciclo del combate? Bueno, cada que yo me voy a enfrentar frente a una persona en un combate de soft combat o de lo que sea, un combate de lo que sea en general, ¿sí? Van a ver, yo tengo que ejecutar un ciclo y la otra persona tiene que ejecutar un ciclo. ¿Cómo así que ejecutar un ciclo? Van a haber 4 acciones básicas que yo tengo que hacer antes de poder poner el punto. Entonces, la primera acción que yo tengo que realizar para poder, digamos, ejecutar el ciclo es observar. ¿Listo? Yo tengo que mirar a mi oponente. Bueno, es tal. Listo. Tiene una espada larga, es tal, está como enojado, está tranquilo. Yo lo que estoy haciendo es observar a mi oponente. Lo primero que estoy haciendo. ¿Qué espada tiene? ¿Cuánto le mide la espada? ¿Cómo está parado? Todo ese tipo de cosas las tengo que observar. Esa es la primera acción que yo tengo que ejecutar. ¿Listo? La segunda acción que yo voy a ejecutar va a ser orientarme. ¿Listo? ¿Cómo así que orientarme? Listo. Eso que yo acabo de ver, ¿en qué se traduce? Bueno, listo, tiene una espada más larga. Ah, tiene más alcance. No, tiene una espada más corta. No, yo tengo una ventaja de alcance. Ah, está parado en una posición alta. Bueno, de pronto puede que se sienta más cómodo con una posición alta porque puedo entrar abajo. O sea, ¿cómo voy a interpretar la información que yo estoy obteniendo mediante la observación? Eso es lo que yo voy a hacer de segundo, que es orientarme en interpretar esa información que están captando mis ojos y cómo eso me beneficia o no me beneficia, ¿sí? Esa es la segunda parte. Esto todo sucede en micras de segundo, obviamente. Ahora, la tercera fase es decidir. Listo, a partir de toda esa información que yo estoy teniendo en cuenta, yo me digo a mí mismo, ya sé qué voy a hacer, voy a tal cosa, voy a pegarle aquí, voy a pegarle acá, no, voy a esperarlo, Entonces, esa es mi tercera acción, decidir qué voy a hacer. Y la cuarta acción va a ser ejecutar lo que decidí. Si yo decidí que le voy a pegar, pues le pego. Si decidí que voy a bloquear, pues bloqueo. Si decidí que voy a hacer otra cosa, la hago. Entonces, esas son las 4 acciones que yo hago durante un ciclo completo de combate. O sea, yo siempre estoy tratando de correr ese ciclo todo el tiempo mientras estoy combatiendo. ¿Por qué? Porque listo, yo decidí que le voy a pegar. Listo, le mandé el golpe. Me bloqueó. ¡Jue madre! No le di. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Observar cómo quedó él. Observar cómo quedé yo. Listo. Ah, quedó con la guardia muy abajo. Listo. Entonces, eso significa que puedo atacar arriba. Entonces, ya después de que observé, me orienté. Listo. Interpreté cómo terminó esa situación después de que yo ataqué. Después decidí, sí, lo voy a atacar arriba. Voy arriba. Listo. Entonces, ahí volví a completar entonces el ciclo. Las 2 personas que están combatiendo dentro de su cabeza, en cuestión de microsegundos, están corriendo esos ciclos, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ganar el combate? El combate gana el que termine el ciclo primero o el que se meta dentro del ciclo del otro. Listo, esto no lo digo yo, esto lo interpretó un man de Gema que se llama Jake Norwood en un seminario, muy teso el hombre, me gustó muchísimo y por eso lo transmito. No es conocimiento propio, tengo que admitirlo. Listo. Entonces, ¿cómo así? Que el que termine el ciclo primero. Pues claro, si el otro decidió atacarme y yo apenas estoy orientando y pensando qué es lo que voy a hacer, pues el otro ya me pegó, yo no alcancé a hacer nada. ¿Sí o qué? Entonces, ese es el primero de los escenarios. Si el otro ya terminó el ciclo, ya actuó y ya hizo su movimiento, y yo apenas estoy mirando a ver cómo está parado, pues obviamente me pegó y me ganó. ¿Listo? Entonces, eso es muy claro de por qué puede ganar. Ahora, ¿cómo más puedo ganar yo? Es metiéndome dentro del ciclo del otro. ¿Cómo así que metiéndome dentro del ciclo del otro? Lo que tengo que hacer es tratar de interrumpirle el ciclo al otro. A partir de mis acciones, tratar de que él no pueda completar el ciclo de completo, que él quede a mitad de camino. Por ejemplo, si yo ejecuto una acción ofensiva y después voy con otra acción ofensiva y él no alcanzó a procesar esa primera, entonces ya va un pedazo del ciclo atrás, porque no ha tenido ni tiempo ni de observar ni de reaccionar.
Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer es meterme dentro del ciclo del otro para poder, de una manera mucho más cómoda, poder completar mi ciclo y poder poner el punto. Esa es la manera en la que funciona todo un combate. O sea, dentro de la cabeza, en cuestiones de microsegundos, lo que vos estás haciendo es eso: observando, orientando tu cuerpo y tus acciones en lo que vas a hacer, después decidiendo y después tomar el curso de acción. Entonces, esos son los conceptos que uno tiene que tener en cuenta para poder combatir de una manera eficiente. Entonces, ¿para qué me sirve yo saber que existe ese ciclo? Pues como yo tengo que pensar tantas cosas durante ese tiempo de ese ciclo, lo que yo tengo que tratar de hacer es simplificar lo más que se pueda toda esa cantidad de información que yo tengo que procesar. Por ejemplo, si él está con una guardia alta, yo me sé 16 versiones de una guardia alta, yo no puedo pensar en cada una de las versiones que tenía el otro sujeto de pararse en guardia alta. Yo, no, está en guardia alta, es fácil. Listo, si hay una guardia alta, yo voy a reaccionar de esta forma. Entonces, lo que estoy haciendo yo es preparar mi cuerpo y entrenar mi cuerpo para que tome las decisiones adecuadas basadas en piezas muy específicas y sencillas de información, para tratar de yo completar el ciclo lo más rápido posible y que mi oponente no lo trate de completar. Listo. Entonces, siendo las 7:56 p.m. de David Gómez hablando una hora caspa, recibo preguntas, comentarios, inquietudes, chistes de mal gusto. Vayan pidiendo la mano por el chat. Los escucho, muchachos. Pero no hablen todos al tiempo, pues, porque es que así muy complejo. Ah, bueno, si no les gustó, bueno, muchas gracias, muchachos. Listo. Bueno, el nombre del sujeto. El sujeto que dio este seminario lo pueden buscar en YouTube. Obviamente está en inglés, toca hacer el esfuerzo de traducirlo. Se llama Jake Norwood, como de norte, y wood como de madera, ¿sí o qué? O de parolera, como quieran pensarlo, ¿sí o qué? Norwood. Entonces, ese sujeto tiene un seminario que se llama Lichtenauer's Approach to Fencing, y ahí tienen todo resumido, todo lo de esta parte, lo último que les expliqué, que es lo del ciclo. Además de que les enseña durante ese mismo seminario cuáles son las reglas de un gran maestro alemán que se inventó un sistema de esgrima en el Renacimiento para poder enfrentarse y hacer que ese ciclo sea lo más corto posible, ¿sí? Para poder procesar toda esa cantidad de información. Eso se los enseña a él, lo revisan, una maravilla. Yo ahí simplemente los puntualizo en eso. Y la parte digamos, de la oportunidad y digamos que las amenazas y cómo aprovechar las oportunidades, la pueden buscar. No recuerdo el nombre del sujeto, pero sí del grupo que publicó este video, que me gustó también mucho, que se llama Scholar Victoria. Es una academia de esgrima histórica de Australia. Entonces ellos también montan muchos videos, pues, como importantes de este tipo de cosas. Bueno, ya no estamos admitiendo más gente porque acaba de entrar un pobre peludo todo perdidito, y ya para acabar la sesión. Bueno, espere, yo les copio aquí. Jake Norwood. Ahí en el chat les copié Jake Norwood. Listo. Para ese de Escuela Victoria, ese que Jimmy Rojas está poniendo el video ahí en la pantalla, esos son los sujetos que me parecen a mí que son muy tesos y explican muchas cositas como interesantes. Bueno, Levi Cabrera, no quiero escuchar a Levi, nada de copiar por el chat. A ver, quiero escucharles la voz, que yo he hablado una hora entera. Hermano metero. Voy más con comentarios que con pregunta pelada. Muy chévere la charla, muy buena la información, sobre todo para mí la parte de los conceptos de tiempos. El tema de estar consciente de los tiempos hace que cuando yo esté entrenando solito con un compañero, esté pensando, bueno, este movimiento, este combo que voy a hacer, ¿cuántos tiempos son? Tan. Porque lo que uno entrena
es lo que sale a hacer cuando de verdad va y ya hace pues un combate de verdad. Si uno lo estudia muchas veces, le va a salir automático y bien bonito. Entonces, mi recomendación es entrenen las cosas. Ya está muteado, pelado. Levi, ahora sí hágale, que ya lo veo por ahí pidiendo pista. Bueno, me preguntaba en... ¿Sí, ¿me escuchan? Sí, claro, dale, sigue. Ya. Me preguntaba en qué se basa tu estilo. ¿Alguna corriente, alguna civilización, algo europeo? No sé, tenía esa curiosidad como para poder estudiar más a fondo tu estilo, ¿no? Porque veo que tienes como posturas inglesas y de repente algunos estoques franceses, pero no sé, fue mi percepción. Sí, claro. Mira, yo soy fanático de la esgrima alemana. Me gusta mucho porque me parece que es un sistema muy compacto, muy sencillo y funciona bajo lo que a mí me parece que es útil, que son los conceptos. O sea, la esgrima alemana no te dice a vos qué hacer, sino te dice cómo funciona para que vos decidas, según tus capacidades, qué es lo que haces, ¿sí? Entonces, por eso me parece muy interesante. Pero además de eso, no solo me centro en eso, sino que me nutro de otra cantidad de fuentes que van fuera de lo que es la esgrima alemana, que sea el wushu, que la esgrima vikinga, que estuve entrenando pues un tiempo, y otra cantidad de, digamos, de fuentes adicionales. Yo creo que uno no se debe casar con un estilo específico, sino que a partir del conocimiento de estos conceptos, uno puede crear su propio estilo, o sea, uno adaptar la manera de mover su cuerpo a lo que el cuerpo le da y a lo que se acomoda mucho más fácil. No es tanto como seguir al pie de la letra lo que te enseñen desde un estilo específico, sobre todo en un contexto que es más deportivo y no es tanto como de tradición como en un arte marcial, porque en arte marcial si no hay opción, pues es que estás siguiendo una tradición, tienes que seguir la tradición. Pero en un concepto o en un contexto más deportivo como es el soft combat, creo que te puedes nutrir de muchas otras fuentes y tratar de construir un estilo propio siguiendo específicamente todos esos conceptos que están ahí. Si uno entiende los conceptos, uno puede crear su propio estilo o adaptar, digamos, un estilo para que sea cómodo a lo que uno puede hacer. Dale, Neko, levantas la mano, dale. Hola, buenas noches a todos. Tal vez no va tanto referente al tema que ahorita vienes planteando. Sin embargo, yo tengo varias dudas. Por lo que he estado viendo, sobre todo en Facebook, porque es la única forma en que podemos comunicarnos desde México hasta Colombia y demás países, veo que aquí en Latinoamérica están como intentando iniciar o formar las bases de lo que sería este deporte, soft combat. Mi pregunta sería, si actualmente hay una asociación en Latinoamérica al cual ustedes pertenezcan, ¿cómo podría yo involucrarme? Porque la verdad es que yo no tengo una asociación y me interesa mucho involucrarme en este tipo de pues ejercicios. Y también por allí, no sé qué tan cierta sea mi percepción, pareciese que hay una fricción con España o con los españoles sobre quién fundó el soft combat, si es más una representación artística, si es demás. Entonces serían como 3 preguntas. Si es cierto que ustedes están haciendo como que el inicio de la base, ¿hay una asociación en Latinoamérica y tiene alguna relación con España o es completamente ajena? Y sobre todo, en México, ¿quién sería, digamos que la asociación o el grupo o la cabeza que podría ir orientando a todos los demás grupos o personas que vamos teniendo interés en esta situación? Ya, te entiendo, Neko. Bueno, te voy a contar, porque me estás pidiendo como muchísimo tema al mismo tiempo, pero listo, te cuento así como un resumen ejecutivo. Sí, existe una asociación que se llama el Comité Internacional de Soft Combat. No es una asociación legalmente constituida, sino que es una asociación de hecho. Es de personas que se motivaron en tratar de encontrar puntos neutros entre los diferentes reglamentos que se utilizaban en Latinoamérica para tratar de empezar a unificar un poquito el concepto de soft combat competitivo. No nos vamos a meter ni al ARP,
ni a batallas de representación, ni nada por el estilo. O sea, estamos hablando de netamente competencia deportiva, ¿cierto? Entonces estamos tratando de, digamos, buscar puntos comunes y de encontrar como esas similaridades y cómo limar las diferencias y cómo tratar de aproximarnos a un concepto que nos englobara a todos y que entre todos sacrificáramos un poquito, pero no sacrificáramos todo, ¿sí? Eso es como el objetivo del comité era este, ¿cierto? En ese comité estaban participando España, estaba participando México, Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina y creo que éramos nosotros 6 nomás. Creo que no se me pasa ninguno. ¿Qué pasó? Dentro de ese comité logramos avanzar muchísimo y generamos un primer borrador de un, digamos, reglamento internacional de soft combat para competencias, ¿sí? En donde todos estuvimos como, listo, vamos a ceder un poquito todos y vamos a tratar de buscar como el punto medio entre todos, votemos, discutamos. Eso fue un periodo como de más o menos 6 meses de discusiones. ¿Quiénes estaban en ese comité? La idea de crear ese comité específicamente, el comité empezó a moverse desde México. Las personas que movieron ese primer impulso en México fue un sujeto que se llama Ludar, si mal no recuerdo, y hay otro que lo conocen como Momo. Ellos son del norte de México, no sé realmente en provincia, la verdad no recuerdo muy bien cómo es Ludar Fox y Momo. Ellos fueron los que iniciaron como con la convocatoria de gente. En un principio invitaron a un montón de grupos de Latinoamérica. Dijimos, bueno, listo, vamos a invitar a todo el que se quiera meter en este cocao. ¿Qué pasó? Se armó un despelote muy grande porque eran demasiados grupos con demasiadas posiciones como enfrentadas. Entonces lo que decidimos fue, entonces somos muchos países. Lo que vamos a hacer es que cada país pone 2 representantes y estos 2 representantes no solo están representando a su grupito, sino que están representando su posición como país. Entonces, a partir de esos 2 representantes fue que se generó ese primer borrador del reglamento internacional. ¿Qué pasa más adelante? Lo que le pasa en soft combat todo el tiempo, un montón de líos de personales y encontrones y gente que abre más la boca de lo que debe y otros que tampoco se quedan callados. Se generaron muchas fricciones dentro del grupo, dentro de ese comité. ¿Qué rescató del comité? El comité llegó a ese primer borrador y me parece que es la labor más importante que tiene el comité, que es generar ese primer borrador, que es, digamos, la base o, digamos, como los cimientos de cómo se va a ir construyendo el soft combat deportivo y competitivo más adelante. ¿Qué pasó? A raíz de esas fricciones, los primeros en retirarse voluntariamente fueron los españoles, porque se sintieron, digamos, de cierta forma agredidos con algunos comentarios. No puedo decir que no fueron agredidos, tampoco puedo decir que no fueron igualmente agresivos en alguna manera. Eso simplemente se armó una pelotera y ellos, por el bien del proceso, decidieron dar un paso al costado y salir, y después en un futuro, si se dan condiciones, volver a ingresar. A partir de eso y con fricciones que hubo directamente con los representantes de Perú, y digamos como Perú es uno de los países que tiene más practicantes de soft combat, pero también es uno de los países con más visiones diferentes de soft combat. Entonces era muy difícil ponerlos de acuerdo en una visión concreta y poder como generar esos 2 representantes que pusieran el granito de arena. Entonces eso se vio involucrado con alguna asociación ahí. Mejor dicho, se montaron un complot ahí como con España, involucraron a España y después que España no está involucrada. Entonces, precisamente para cortar por lo sano y esperar a que Perú definiera la posición específica en la que iba a estar, Perú fue retirado del comité hasta que se solucionara esa situación en la que Perú pudiera establecer, digamos, como una posición unificada como país dentro del comité, ¿sí? Después de Perú salió Colombia también voluntariamente. Yo era uno de los representantes de Colombia junto con otro compañero y salimos nosotros también voluntariamente porque a raíz de esas situaciones se seguía generando mucha fricción y hablando de cosas que no tenían que hablarse, pues, y haciendo como mala sangre, y me parecía que el producto específico que ya podía generar el comité, que fue ese primer borrador, ya se había conseguido. Entonces me pareció que seguir en ese grupo para Colombia no era lo más pertinente. Entonces yo decidí personalmente salirme y mis compañeros después votaron, no, listo, no sigamos con el proceso hasta que se solucione todo ese problema. Entonces ese fue todo el drama del Comité Internacional de Soft Combat. ¿Cómo te puedes involucrar directamente? Con México puedes hablar, con Momo o con Ludar, que son los representantes en este momento actuales
del país de México. Entonces, con ellos te puedes, digamos, enterar de qué es lo que se está hablando, cómo se está hablando, por qué se está hablando, qué se está generando. Ellos ya te van a dar toda esa información. Yo no te podría dar información porque ya salí del comité y pues ya de ahí para allá no tengo ni siquiera idea de qué pasó. Entonces es como el resumen ejecutivo. Listo, creo que fui breve, corto y conciso. ¿Quién más sigue? Muchas gracias. ¿Quién más? Pero hablemos del tema de hoy, no nada de chismes. Los chismes ya los dejamos para después. Nadie más va a opinar. Cerramos por aquí. ¿Listo? 3, 2. Pues entonces sería nada más, ¿tú posees ese borrador competitivo? ¿Tú podrías proporcionarlo? No lo puedo proporcionar porque el mismo comité es el que decide en qué momento lo va a publicar, y como yo no hago parte del comité, ellos son los que van a publicarlo, pues yo como para el público. Yo sí lo tengo en este momento presente, pero no lo voy a publicar precisamente por respeto al comité, que ellos son los que van a tomar esa decisión. Pero desde Colombia voy a empezar a aplicarlo en mi grupo y en los grupos que están en Colombia, que también están como al corriente de eso. Si quieres preguntar por esas reglas, habla directamente con los representantes de México, que son los encargados pues como de hacer esa vocería. Vale, muchas gracias. Con todo el gusto. Bueno, Eve pregunta que si voy a subir esto. Sí, voy a subir este video largo de 1 hora. Tengo otra pregunta. Listo, por aquí primero Jimmy me estaba haciendo señas de una pregunta y después vamos con Levi. Un gusto y buenas noches a todos por ahí, de Lima, Perú. Sí entiendo la problemática, pero no vamos a abordar ese tema. Más bien, quería una acotación. Parte de lo que mencionaste, y mencionaste buenas técnicas y definen tu técnica de batalla, los que te conocen, por movimientos ágiles y defensivos. ¿Cómo pones el punto de el instinto de pelea? ¿Cómo crearías, más allá del entrenamiento, el talento aprendido para reaccionar de? A eso también quiero agregar como, ¿es válido hacer entrenamientos de memoria muscular? Eso significa hacer cortes específicos a lugares específicos donde tu cuerpo memorice dónde tiene que llegar, a dónde quiere llegar. Eso también es una práctica en muchas artes marciales y ¿funciona para el soft combat? Sí, sí funciona. Es poner un punto fijo y darle de diferentes formas para que pueda ver cómo llegar a cierto punto. Eso es memoria muscular. Pero la otra pregunta, son dos preguntas así. Memoria muscular y ¿cómo relacionas lo que es instinto? O reacciones instintivas. Bueno, ahí estás tocando una cosa muy, muy importante y no lo toqué ahorita y me parece pues como lindo. Hay dos tipos de reacciones, ¿sí? Hay reacciones técnicas y hay reacciones instintivas, ¿sí? Las reacciones instintivas son las que tenemos todos. O sea, a mí me arriman una mano a la cara y yo brinco como un loco, ¿sí o qué? Esto es una reacción, digamos, instintiva de llegar y tratar de proteger lo que tengo, digamos, o me están amenazando, ¿sí? Eso es una reacción instintiva. Lo que debería uno hacer con el entrenamiento es transformar esas reacciones instintivas en reacciones técnicas. Quiere decir que realmente yo entrene con memoria muscular y con ejercicios, que la reacción que yo voy a tener en ese momento no va a ser la de simplemente cubrir mi cara, sino de pronto ir a cubrir afuera o tener la cara disponible para poder mirar o hacer otra cosa. Entonces, digamos que realmente lo que busca uno con esos entrenamientos de memoria muscular es transformar las reacciones instintivas en reacciones técnicas para que salgan de manera instintiva, pero eso no se consigue sino con entrenamiento, con repeticiones, con lo que vos decís de repetir el mismo golpe 25.000 veces, repetir el mismo bloqueo 25.000 veces. Ahora, es muy importante que esos entrenamientos de foco y de repetición estén encaminados en un estímulo previo. O sea, no es simplemente sacar los 25.000 golpes por sacarlos, sino que haya algo, una pieza de información que te genere ese estímulo, ¿sí? Qué sé yo, un compañero te hizo una palmada, o alguien te dijo ya, o viste una luz, o cada que pase un segundo, ese tipo de cosas. O sea, tiene que haber un estímulo previo para que yo trate de volverlo una reacción, porque es que si yo lo hago simplemente mecánico,
no estoy agregándole al cuerpo ese factor de reacción como tal, o sea, realmente ese de yo veo esta señal clara de que efectivamente lo que yo tengo que ejecutar a continuación cuando veo esto es esto. Entonces, siempre a esos entrenamientos hay que agregarles ese factor del estímulo, o sea, ¿qué es lo que me estimula a mí a ejecutar ese movimiento, a ejecutar esa reacción? Es muy importante tenerlo como presente. Gracias. Listo, Levi, contame. Bien, entonces, hace ratito hicieron una pregunta interesante. Preguntaban que tú cómo harías para lidiar si tienes un arma corta con un arma larga. En concreto, una espada corta con una espada larga. Si yo soy el que tengo un arma corta, ¿cómo me enfrento contra el que tiene una espada larga? Sí, esa es tu pregunta. Listo, bueno. Sí, claramente correcto. Tengo que identificar que yo inicialmente, yo estoy en desventaja. ¿Por qué? Porque la otra persona puede llegar a mí y yo no puedo llegar a él. Entonces, tengo que hacer algo para yo ponerme en una situación de ventaja. Y lo único que me va a poner a mí en una situación de ventaja es estar en una distancia corta, porque en una distancia corta, pues él va a tener que mover un aparato que es mucho más grande, mucho más aparatoso, y yo voy a poderme mover de forma más ágil, ¿sí? Entonces, ¿cómo llego a esa posición de ventaja? De entrada, si yo voy con un arma corta contra una persona de un arma larga, lo primero que tengo que entender es que yo no puedo atacar de primero. ¿Por qué? Porque él va a llegar a mí y yo no voy a llegar a él, porque no estoy en distancia. Entonces, tengo que concentrarme que en ese primer golpe lo que tengo que hacer es bloquear y tomar control de la espada del oponente. Buscar de alguna manera de que yo en cualquier momento que él mueva su espada, sepa en dónde está su espada y por dónde me puede llegar a herir la espada. Entonces, cuando él saca el golpe, porque él lo va a sacar sintiéndose en ventaja, yo tengo que bloquear y procurar de una forma u otra. Por ejemplo, él tiene esta espada, yo tengo este cuchillito de este tamaño. Si él viene aquí, mira que yo todavía no alcanzo a tocar a Joaquín, y Joaquín ya ni me hubiera podido pegar si estiraba la mano. Entonces, yo lo que tengo que hacer es tratar de todo el tiempo tener conciencia, incluso no solo visual, porque la visual engaña mucho, es sentir la espada del oponente dónde está, en qué momento está. Si él trata de volarse, pues yo lo persigo. Si él trata de empujarme, pues lo repelo o cedo ante la presión, pero tengo que tratar de mantener todo el tiempo el contacto con la espada del oponente. ¿Para qué? Para yo saber dónde está y en qué momento puedo atacar. Una vez yo esté en esta posición, lo que tengo que hacer es correr como una perra enajenada hacia el oponente. ¿Por qué? Porque si yo no estoy cerca del oponente, no puedo poner el punto. Entonces, yo quedándome a raya y a línea, no puedo poner el punto. Entonces, sí o sí, tengo que avanzar hacia el oponente por más susto o intimidante que sea la espada. Tengo que sí o sí entrar al oponente. Y cuando ya esté en el rango del oponente, lo que tengo que hacer es que poner el punto y ubicar mi cuerpo en una posición en la que él no pueda llegar a mí. Qué sé yo, en un costado, en su espalda o en otra parte del cuerpo del oponente. Precisamente para eso. ¿Qué haríamos nosotros en Colombia? Porque permitimos el agarre. Lo que hago es que controlo, y una vez ya tengo controlo aquí, le agarro la mano o le agarro el mango y ya, yo aquí tengo controlado, libero la espada y le meto la puñalada, ¿sí? Como no en todas partes se pueden generar esos agarres, no les digo agarre de la mano, porque pues hay algunas partes del mundo en que no permiten los agarres. Entonces no les puedo decir agárrenle la mano y apuñálenlo. Por eso es que yo no enseño técnicas, yo enseño precisamente conceptos que se puedan aplicar en cada uno de sus contextos específicos. Entonces, esa sería la manera de lidiar con él. Siente la espada de él todo el tiempo, corre hacia el oponente, no dejes que se escape, y en el momento en que estés en una posición que puedas poner el punto, ponlo más rápido y trata de volver a controlar. Listo, ¿quién más falta? ¿Quién más tiene algún Muy bien, comentario? muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Luis, Yo. dale, montalo, Luis, contanos. Oye, ¿nos podrías compartir algunos ejercicios para mejorar el trabajo de tiempos? O para empezar a identificar tiempo, medio tiempo, dos tiempos.
Sí, claro, mira, esos son ejercicios que tienen que realizarse sí o sí en pareja. Eso no se pueden realizar solos porque pues precisamente el tiempo, medio tiempo, no lo empiezo a sentir sino hasta que yo tengo un estímulo del oponente, ¿sí? Cuando alguien me ataca, yo es en el momento en que yo empiezo a entender que lo que él se demora atacando, él viene hacia mí. Entonces, ¿qué ejercicios son digamos, muy buenos? Te lo voy a mostrar sin pareja, y esto lo utilizan mucho en, creo que es en Kendo y en Yaido, si mal no recuerdo. Es un ejercicio muy sencillo. Entonces, yo golpeo y después de que golpeo voy a pasar a bloquear al lado contrario. Entonces, yo lo que hago es que hundo la punta y me meto debajo de la espada. Y el oponente me va a golpear el lado que se supone que yo tenía expuesto, que es este, ¿cierto? Entonces, él va a golpear aquí. Eso va a ser en un solo tiempo. Después de que yo golpeo, yo puedo volver a atacarlo de allá, ¿sí? Entonces, hacemos este ejercicio. Ahí nos damos cuenta de un tiempo. Esto es un tiempo. ¿Listo? Son dos tiempos en el sentido en el que yo ataco, defiendo, ataco, defiendo. Ahí son dos tiempos, ¿sí? Yo estoy actuando en dos tiempos distintos. ¿Cómo hacer ejercicios de tiempo y medio? Perdón. El de tiempo y medio son fintas. Entonces yo amago por un lado, golpeo al otro. Amago por un lado, golpeo al otro. Amago por un lado, golpeo al otro. Lo mismo por debajo. Amago arriba, golpeo abajo. Amago arriba, golpeo abajo. Amago arriba, golpeo abajo. ¿Sí? Hacer todo ese tipo de combinaciones me van a enseñar en qué momentos en que tengo que parar y en qué momentos en que tengo que acelerar para la finta. Entonces, ese es el de dos tiempos. Y el tiempo, y un solo tiempo, es simplemente una plana de atacar, atacar, atacar y atacar. Digamos que no son ejercicios que sean como muy, oh, qué gran ejercicio me acabas de enseñar, no. Pero realmente mucho de lo de la esgrima es pura consistencia de movimientos básicos y sencillos. A partir de los movimientos básicos y sencillos se genera una consistencia. Y cuando uno tiene un desempeño consistente, empieza uno a tener más herramientas para agregarle otras cosas al combate. Desde que uno tenga un desempeño consistente con todo lo básico que son ese asterisco que dibuja uno a la hora de atacar, ya sea con golpes o con estocadas o con cortes, ya uno tiene una cantidad de herramientas para poder lidiar con un combate en cualquier tipo de torneo o escenario competitivo. Sebastián Mosquera tiene pregunta, dice. Oye, perdón, complementando esta pregunta que te hice hace un momento, ¿cómo aconsejaría hacer un pequeño programa de ejercicios de tiempos? ¿Cómo deberíamos empezar? Practicando nada más primero un tiempo o combinando. Sí, el orden sería un tiempo, dos tiempos y tiempo y medio. Sería en ese orden, un tiempo y dos tiempos. ¿Por qué primero de un tiempo a dos tiempos y me brinco el de tiempo y medio? Porque el de tiempo y medio es un poquito menos intuitivo. Al principio la gente como que no le acoge. Cuando uno tiene el tiempo y tiene el dos tiempos, ya empieza uno a identificar, bueno, es que entre este espacio es que yo puedo hacer otra cosa. Entonces, primero iría ejercicios que practiquen un solo tiempo, que es simplemente atacar, 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 atacar. Después, ataco, defiendo, ataco, defiendo, ataco, defiendo, o defiendo, ataco, defiendo, ataco, defiendo, ataco. Y después de eso, voy ya a amago, ataco, amago, ataco, amago, ataco. Entonces ya voy a tiempo y medio, ¿sí o qué? Es como por ese lado. Ese sería como el orden en que manejar como los ejercicios de los tiempos. Pero más adelante, si quieren, montamos una clase ya más práctica y miramos de pronto algunos ejercicios que se me puedan ocurrir para que empiecen a practicar ese concepto. ¿Listo, Luis? Sí, muchas gracias. Dale, Sebastián, dale, contanos. Sí, Paisa, yo quería preguntar sobre la velocidad. Pues mi combate confía mucho en mi velocidad, pero se me dificulta mucho pelear a gusto cuando no conozco al adversario. Entonces, porque no sé si soy más rápido que él. Entonces, ¿de qué manera recomiendas medir la velocidad del adversario de manera segura, sin ponerme en peligro? Bueno, vos sos lo que yo llamo un apostador. Vos apostás a tu velocidad. Entonces, vos lo que te genera esa dificultad es precisamente esa evaluación de la velocidad del oponente. Entonces, si lo que vos estás dependiendo es de tu velocidad, lo que tenés que hacer es generar movimientos para testear la velocidad del oponente, que son movimientos que
aquí me voy a brincar toda la teoría y me voy a inventar otra cosa nueva. No, mentiras. Son movimientos a medio tiempo, son realmente ataques que vos no estás buscando realmente llegar al oponente, sino que lo que estás testeando es el nivel de velocidad de reacción para él completar el ciclo. Aquí no estamos hablando ni siquiera de iniciativa y de seguir, sino de quién está completando el ciclo primero. ¿Sí? La última parte de lo que les estaba hablando del ciclo, que es el de actuar. Entonces, ¿quién logra terminar ese ciclo primero? Si vos atacando o él defendiendo, ¿sí? Entonces, lo que vas a hacer es generar movimientos ofensivos que no te comprometen del todo, porque no estás generando, por ejemplo, una extensión completa de tu brazo o algo por el estilo para chequear ese nivel de respuesta y de reacción del oponente, ¿sí? Entonces, es lo primero que tenés que hacer. Eso es parte, digamos, como de la observación general que tendrías que hacer contra un oponente. Es, primero, evaluar qué tan rápido se mueve. A partir de qué tan rápido reacciona, te puedes llegar a una valla y decir, no, este man se mueve más lento o este man se mueve mucho más rápido. Si se mueve mucho más rápido y solo dependes en velocidad, estás en problemas, porque ya tenés que empezar a depender del resto de cantidad de conceptos que te estoy explicando para tratar de ponerte en ventaja con otro concepto que no sea la velocidad. Bien, ¿alguna otra duda, Sebastián, o alguna puntualización? No, todo bien, paisa, gracias. Listo. Muy bien, si ya algún otro no tiene preguntas, pues Yo sí. vamos a... ya, perfecto. A ver. Tírelo. Oye, yo tengo muchos problemas para salirme de la línea de ataque. ¿Qué ejercicios me aconsejas o qué tácticas? Lo primero que te voy a explicar es algo muy charro que lo descubrimos hace poquito en un entrenamiento aquí, y es que uno no se sale de la línea de combate si no tiene información, ¿sí? Porque lo que estás haciendo es apostar hacia qué lado vas a salir y si le apuestas al lado contrario al que deberías salirte, pues te vas a llevar el putazo. Entonces, uno solo se sale de la línea, uno prefiere más bien es cerrar la línea o bloquear o desviar, y solo se sale de la línea cuando uno tiene contacto con la espada del oponente. O sea, si yo estoy teniendo contacto con la espada del oponente, él está con guardia al frente, yo estoy con guardia al frente, en este momento es en el que yo sí me puedo salir de la línea fácilmente porque yo siento y sé dónde está la espada de él y en qué dirección viene el ataque hacia mí. Entonces, si él viene por este lado, pues yo me sé que me tengo que salir para acá. Si yo en cambio estoy por este lado, pues yo sé que me tengo que salir para acá. Entonces, lo que estoy haciendo es generar una sensación o depender de un sentido que es mucho más fiable, que es el tacto, al simplemente ver por dónde viene el golpe. Los ojos no son tan rápidos como la sensación. Entonces, si yo no tengo sensación, yo no me salgo de la línea. Yo lo que tengo que hacer es desplazar la línea del otro en la dirección en que yo pueda mover. Después les enseño lo de los tiempos del cuerpo, de la mano y que hay 3 tipos de tiempos también en cuanto a cuando yo me voy a mover en el combate. Ya eso es más para adelante. Gracias. Muy bien, a todos los asistentes también pueden ingresar a los canales de YouTube que tiene nuestro expositor en Mil Espadas. En YouTube podemos todos apoyarlo también entrando, viendo sus videos, dándoles un like, compartiéndolos principalmente y platicarlo, y esto que se vaya haciendo de voz en voz para que ese canal crezca, porque es un gran apoyo también para aquí, para México. A todos siempre buscamos tenemos una duda y ahí podemos ya solucionarla en esos videos. Siempre que sube material Mil Espadas, pues ahí púchenle la campanita para que nos pueda avisar y todos tener esa información. También todos estos conceptos para David, creo que tienes material para hacer videos y tener ahí estemos de cajón con esa información. Tenemos muy buen material y también gracias a estas pláticas que tenemos, podemos solucionar muchas dudas que tenemos y también generar más material para que todos podamos así hacer crecer esto del soft combat. Y pues por parte de aquí de Guerra de Reinos y a todos los asistentes, por favor, prendemos nuestro micrófono y despedimos a David
con un fuerte aplauso por esta gran ponencia que nos dio a todos. Muchísimas gracias, David. Gracias, inmensamente gracias. Cuídate mucho. Cuídense, chavos. Gracias, David. Me alegra mucho que les haya gustado y que no les gustó, tampoco me importa. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Ya saben, en Facebook me pueden preguntar cualquier cosa. Yo estoy muy despachado y les contesto ahí mismo. Si no, ténganme paciencia y les contesto cuando pueda. Y todo lo que necesiten de técnicas, de inquietudes, ya sea de fabricación de armas, no sé, de lo que quieran, me buscan en Facebook. Me aparezco así como David Gómez Molina. En Soft Combat estoy como con 2 hachas de recreación histórica, aparezco en el perfil por si no me ven. Y si no, yo mantengo publicando mucha huevonada en el grupo de Soft Combat. Entonces, apenas me ven, me agregan. Listo. Muchas gracias a todos por venir. Nos vemos en una próxima ocasión. Y si quieren otra charla, me comentan. Ay. Vuela la rata. Se cuidan, chao, despídanse al menos, ¿no? Ingratos, todos se salen. Chao, David. Yo soy el anfitrión, yo espero hasta el final, hasta que la gente se quiera ir. Si me quieren preguntar algo, me comentan, lo que sea. David, más bien gracias. Gracias por la info. Manejamos algo me dice que tenemos un estilo muy parecido. Eso me decía que vayamos a batallar una vez. Sí. El proyecto que tengo yo como pensado es ya el otro año que se trate de normalizar un poquito toda esta mierda.